Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar en sanidad bíblica. Es una pregunta que vamos a contestar en este estudio, en este video. Es cómo enfrentar la enfermedad. Ya hemos visto varios casos de enfermedades como el paralítico de Betesda, el tema anterior, ¿se acuerda? El tema 5, como el general leproso, Naamán, entre otros, ¿sí? El rey Ezequías, que Dios mismo le mandó a decir que preparara su casa para, porque se iba a morir, Entonces, hoy queremos hablar cómo enfrentar la enfermedad, ¿sí? Y vamos a tomar de texto base Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 21. Pongámosle mucha atención y vamos a ver muchas citas bíblicas y que nos van a animar a cómo enfrentar cuando tenemos problemas de salud, porque no es nada bueno, ¿no? Nos da alegría. ¡Wow! Estoy alegre porque tengo una enfermedad encima. No, nos ponemos tristes, nos preocupamos, duele el cuerpo y ese tipo de cosas. Entonces, con esta palabra queremos, con este video queremos animarles hoy día que usted se pueda fortalecer en el Señor, en lo que el Señor dice en su palabra, en los testimonios de personas que en la Biblia también se enfermaron, pero buscaron al Señor y el Señor hizo sanidad en sus vidas. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo del 14 al 21. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. No dice cuál era la enfermedad. Estaba enfermo de la enfermedad que murió. Eliseo, un gran profeta, un hombre que sanó a otros, como veremos más adelante, o como veremos cuando en la historia de los reyes, ¿sí? Cuando hagamos el segundo libro. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afed hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Asiria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Asiria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Qué tremendo impacto! ¡Qué tremendo milagro! Mire, Eliseo está enfermo, una enfermedad, ya se va a morir, ya está a punto para morirse. Pero él está tranquilo. Él vio al profeta Elías cómo él se lo llevó en un carro de fuego, ¿sí? ¿Por qué está tranquilo? Porque tiene seguridad de que si muere se va a la eternidad. Y eso es lo que tiene que hacer cada persona sobre la faz de la tierra, y más aún si está con una enfermedad terminal. Buscar al Señor, entregar su corazón al Señor para ser salvo. Y Eliseo, mire, aún en su estado de muerte, está dando consejo al rey de Israel, ¿sí? Al rey de Israel, que lo hizo
escuchó el consejo a medias. Y tanta santidad que hay, tanto del Espíritu de Dios que hay en el cuerpo de Eliseo, que aun cuando ya está en el sepulcro, miren lo que pasa, se les cae, viene una manta de armada y van a enterrar a otro muerto más y cae, lo tiran ahí donde está Eliseo. Y al tocar, qué increíble, al tocar el cuerpo, los huesos, dice de Eliseo, el muerto revivió. Eliseo, aún estando muerto, está haciendo milagros, porque fue un profeta, fue un hombre de Dios, un hombre que tuvo su enfermedad como creo que todos la hemos tenido, la vamos a tener, o de algo vamos a morir algún día, pero él murió en santa paz, supo enfrentar la enfermedad, supo que después de esa enfermedad, si no había sanidad, habría vida eterna. Y eso es maravilloso tener presente en el corazón, saber que esta vida no termina aquí, saber que esta vida, la mejor, es en el cielo, en la vida eterna. Aunque puede ser la peor, el lago de fuego para aquellos que no creen en el Señor, para aquellos que no buscan al Señor, ¿sí? Para aquellos que no buscan al Señor. Y eso es tremendo, ¿no es cierto? Murió Eliseo, aún muerto, se revive a otro muerto. Qué increíble, ¿no? Morir en santa paz. No, yo sé que una enfermedad duele. Hay enfermedades que causan mucho dolor en el cuerpo. Pero cuando confiamos en el Señor, Él nos va a sanar, como hemos visto los ejemplos anteriores, o nos va a llevar, nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a ayudar a que podamos soportarla, porque a veces hay casos que el Señor no quiere sanar o se tarda en sanar. Recordando este asunto, el apóstol Pablo, no sabemos qué enfermedad tenía. Uno decía que tenían cegueras, otro decía que era un poco problemas en las piernas para caminar, pero dice que le había rogado al Señor 3 veces para que lo sanara. Y el Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Muchas veces el Señor quiere sanar para gloria de su nombre, para que sigamos creyendo en Él. Pablo fue un gran apóstol, un gran predicador de la palabra de Dios. Eso no fue impedimento para él poder seguir la palabra de Dios. Que nada sea impedimento para presentar a Dios, para hablar de Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Recordemos vuelta que Eliseo está enfermo, ya a punto de morir, y aún el rey va a pedir consejo y él le aconseja que siempre, hasta en los últimos momentos que el Señor nos dé de vida en esta tierra, hablemos del poder de Dios. ¿Sí? Hablemos. Ahora, como podemos ver en el texto que hemos leído, el profeta Eliseo murió de una enfermedad en su cuerpo. El profeta Eliseo es, junto con Elías, uno de los profetas más consagrados y poderosos del Antiguo Testamento. Sí, hay otros profetas más, pero son los más consagrados. Por medio de Eliseo, el Señor hizo grandes milagros y prodigios, y uno de ellos fue resucitar a un niño, a la hija de la Sumanita, ¿se acuerda? Vamos a ver más adelante en los videos de Segunda de Reyes a hacer estos videos. Pero en la vida y enfermedad de Eliseo podemos tomar algunas lecciones muy importantes para comenzar el estudio de este tema. Nadie está exento de sufrir enfermedades en este mundo. Todos, ¿sí? Algunas veces estas enfermedades están en la voluntad de nuestro Dios sanarlas, y en otras ocasiones no está en la voluntad de Dios sanarlas, como pusimos el caso del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? En cualquiera de las dos situaciones tenemos que enfrentar la enfermedad como hijos de Dios, como nos enseña la palabra de Dios, y eso es que queremos enseñar claramente a través de esta palabra en este video. Ahora vamos a responder la pregunta que tenemos en este tema, ¿sí? ¿Cómo enfrentar la enfermedad? ¿Cómo? Primero, tenemos que enfrentar la enfermedad con esperanza, pues nuestro Dios es sanador y ha demostrado que se compadece de los enfermos. ¿Sí? ¿Ha demostrado? Sí, vamos a ver una cita bíblica a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Escuche bien lo que dice. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios,
e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire, ¿quién es el sanador? Jehová, el Dios Todopoderoso. Para él no hay enfermedades que se resistan. Y él no necesita antibióticos, ampolla, vitaminas, no necesita, no estamos diciendo que sea malo, en ningún momento, por favor, pero él con su poder reprende a las enfermedades y sana al cuerpo que él formó del barro de la tierra. Mire, Dios es nuestro sanador. Téngalo presente. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Mande imprimir un cuadro grande y póngalo en el cuarto de su casa o en la sala de su casa, para que usted siempre recuerde que Dios, que Jehová es su sanador. Uno de los títulos de nuestro Dios es Jehová Rafa, que significa Jehová sanador. Jehová sanador. En los evangelios podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se compadeció de los enfermos y los sanaba cualquiera que fuera la enfermedad. Sí, él sanaba cualquiera que fuera la enfermedad. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y dice, los sanó. Mire, entonces, ¿quién debe ir a Jesucristo? El que está enfermo. Lunáticos, paralíticos, endemoniados, de diferentes enfermedades, los atormentados, los que tienen dolencia, y también los sanos, para que les sane el corazón, para que les sane el alma. Qué maravillosa palabra, ¿no? Qué maravilloso saber que Jesucristo es nuestro sanador, que Jehová es nuestro sanador. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a Jesucristo, poniendo las manos, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. ¡Qué maravilloso! Mire, entonces, ¿dónde debemos ir? Al Señor Jesucristo buscando sanidad. ¿Y dónde está Él? En todas partes. Cuidado, lo va a buscar a través de un ídolo. No, no. Eso es contrario a la palabra de Dios. Segundo mandamiento. Es contrario. Búscalo al Señor en espíritu y en verdad, porque eso hacen los verdaderos adoradores. Una de las funciones de la iglesia en este mundo no es solo predicar la salvación, sino también, bajo la dirección de Dios, sanar a los enfermos. Sí, ungirlos con aceite, como dice Santiago, que ya vimos en videos anteriores. Veamos ejemplos. Hechos capítulo 5, versículos del 14 al 16. Escúchelo bien. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, escuche bien, esto es maravilloso, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! Mire, con la sombra del apóstol Pedro. Por eso la iglesia está llamada a abrir sus puertas para sanar al enfermo, para sanar al endemoniado, para sanar al lunático, para sanar al que tiene dolencias. Orar, ungirle con aceite. Y es maravilloso ver los testimonios. Aquí ponemos el ejemplo de Pedro, porque Dios nos ha llamado
ha llamado a la iglesia, ha llamado a los pastores para hacer esa obra maravillosa. Podemos ver en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo siempre llevaba a la vida de una persona que tenía sanidad, le sanaba y le salvaba al mismo tiempo. Le salvaba, ¿no es cierto? Mateo capítulo 9, versículo 2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? Esto tiene que ver con fe también, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, no leemos toda la historia porque ese es el tema para hacer un video, pero fue sanado y fue perdonado sus pecados y se fue a su casa, sanito. ¿Cuánto dinero gastó? No hay dinero. 2. Tenemos que enfrentar la enfermedad con una actitud positiva motivada por nuestra fe en Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda la mujer del flujo de sangre? Dijo, ya después que había gastado todo, dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Esa fe le llevó a tocar el manto de Jesucristo y fue sana. Eso se llama fe, creer que Dios puede hacer la obra. Miren lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 14. El ánimo del hombre soporta su enfermedad. Escuche bien, el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Más, ¿quién soportará el ánimo del angustiado? ¿Quién? Ay, que vive quejando, me duele, esto me duele, ya no puedo más, ya me voy a morir. ¿Quién? Cansa a otros, ¿no es cierto? Pero cuando hay buen ánimo, como en el caso de Eliseo, hasta seguía dando consejos ya ahí en su enfermedad, ¿sí? Soporta la enfermedad. Dios está allí apoyándole. Qué tremendo, ¿no es cierto? Según los psicólogos, hay 3 actitudes o reacciones que los pacientes que son diagnosticados con enfermedades graves, crónicas o terminales pueden tener. Primero, depresión por tener la enfermedad. Se siente que la vida nunca va a estar bien otra vez. Segundo, porque nos parece injusto que tengamos esta enfermedad o que la padezca alguien a quien amamos. Tercero, de que se vaya a poner muy enfermo con el tiempo y por lo que puede sufrir a causa de la enfermedad. Tremendo, ¿no? El versículo que acabamos de leer nos dice que el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Según algunos expertos médicos y psicólogos y neurociencias, afirman que una disposición optimista mejora los índices de supervivencia en los pacientes. Mejora. Mire, qué increíble, ¿no? Una actitud positiva solo puede venir de nuestra relación con Dios. Escuche bien, de nuestra relación con Dios, de nuestra fe en Él. Sí, veamos un ejemplo. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Un hombre que Dios le dio permiso al diablo para que le matara a sus hijos y para que le llenara de lepra, una enfermedad incurable en esa época, que ya hablamos del leproso Naamán, ¿se acuerda? Pero dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una actitud positiva que creía en Dios. Conocemos la historia, Dios les restauró, les sanó nuevamente, porque un hombre que no se quejó, mantuvo una actitud positiva, que si se moría, se iba a la vida eterna, pues, no se iba a otro lugar. Una actitud positiva viene de reconocer el poder y las maravillas de nuestro Dios. ¿Sí? Salmos capítulo 77, versículo de 7 al 14, es increíble. Mire lo que dice, pónganle atención. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira a sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yad. Sí, me haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu nombre, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Tremendo. Esa actitud de alabanza, de estar allí con Dios, saber que con Dios se puede levantar, con Dios se puede sanar, con Dios hay vida eterna. Tercero, para enfrentar la enfermedad debemos usar la ciencia médica, pero reconociendo que todo depende de Dios. Eso sí, si es la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo del 12 al 13. Escuche lo que dice. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Mire, no está diciendo que es malo buscar a los médicos, sino que primero es Dios en lo que está diciendo, ¿sí? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el médico del médico, el médico por excelencia. Dios ha dado sabiduría a la ciencia, y la ciencia ha avanzado mucho. Hay muchos medicamentos que ayudan mucho, han ayudado mucho a superar enfermedades graves, ¿sí? A mejorar la calidad de vida en los enfermos. Y damos gloria a Dios porque Dios ha dado sabiduría a la ciencia. Pero primero hay que buscar a Dios. Y si es la voluntad de Dios ir al médico, hay que ir al médico. Pero este rey, que fue un buen rey, pero en algún momento tal vez su enfermedad mismo que tenía en sus pies, no se dio cuenta que primero tenía que ir al Señor, sino que buscó a los médicos, dice. Y Dios le reprendió por eso, ¿sí? Después vamos a leer toda esa historia. El problema o el error de Asa no fue buscar a los médicos, sino que no buscó a Dios primero, sino que primero buscó a los médicos. Es decir, confió más en la ciencia que es Dios. Hay que confiar más en Dios que en la ciencia. Tenemos que reconocer que Dios tiene dominio sobre toda ciencia. Dios es el creador, el diseñador. Dios es el que da sabiduría al hombre para que invente, para que cree. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo 12, por si acaso. Los ojos de Jehová velan la ciencia. ¿Sabía usted esto? Los ojos de Jehová velan la ciencia, mas él transforma las cosas de los prevaricadores. Él vela para que la ciencia sea de beneficio para el ser humano. Pero tenemos que comprender que quien tiene la última palabra no son los médicos ni la ciencia, sino Dios. Ezequías sanó, pero no fue por la palabra de Isaías, ni por la masa de higos. ¿Se acuerda que hicimos ese video? Sino que buscó a Dios y declaró sanidad en su vida. Acuérdense, apenas le dijeron te vas a morir, prepara tu casa. Se arrodilló, se postró y le clamó al Señor. No dijo, hey, tráiganme los médicos reales. Buscó al Señor. Y después seguramente vinieron los médicos porque le pusieron unas masas de higo allí y sanó. Primero es Dios. En la enfermedad, muchas veces confiamos en la ciencia médica y en el dinero que tenemos para pagar los tratamientos médicos. Pero aunque la ciencia y el dinero son elementos que hacen diferencia en la enfermedad, la sabiduría es superior
Y la sabiduría es buscar a Dios. Y al que le falta sabiduría, dice Santiago capítulo 1, pídele a Dios que le da abundantemente y sin reproche. Qué maravilloso. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Conocía usted esta palabra? Tremendo, ¿no es cierto? Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a los poseedores. A pesar de lo que las personas digan, nosotros debemos confiar en nuestro Dios hasta el final. Hasta el final. Ahora, para ir terminando este tema tan importante de cómo enfrentar la enfermedad, si estás clamando por sanidad de alguna enfermedad que hay en tu cuerpo, ¿sí? Y si tienes fe y confías en Dios, recibirás tu milagro. Vaya a la iglesia, busca un pastor para que le unga con aceite, ¿sí? Glorifica a Dios, honra a Dios, alabe a Dios por la obra maravillosa que está haciendo en usted. Miren lo que dice San Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí? Tenemos que glorificar a Dios, tenemos que alabar a Dios cuando somos sanados. Cuando somos sanados. Entonces, mire, es con la palabra de Dios. Aquí no se vaya a ofender a nadie, que ni un médico se vaya a ofender, porque si ya no me van a llegar los pacientes. No hemos hablado de eso. Hemos hablado que primero es Dios y después la ciencia. Y Dios permite que usemos la ciencia. ¿Sí? Hablamos que la ciencia es escudo, que es importantísima. Pero primero busquemos a Dios. Nos podemos librar de gastar dinero, de perder tiempo, de a veces hacer tremendas colas, porque cada vez aumenta más la cantidad de enfermedades, más la cantidad de personas que están enfermas. Las clínicas, los hospitales colapsan, a veces tienen que contratar más médicos porque hay muchos pacientes que atender. Pero hay un médico que son pocos los que van a él. Hay un médico que no te cobra nada. Hay un médico que a él delante de él se rinden todas las enfermedades y todas las dolencias, que se llama el Señor Jesucristo. Y él está esperando que usted vaya a él. ¿Sí? A mí me ha tocado ir a él. Siempre voy a él porque también he tenido problemas de salud. Es más, esta serie, ya dijimos en el spot publicitario, que me llevó a hacer esta serie porque me dio un herpes aquí y me tuvo 3 meses, pero bien delicado, pensando en qué problemas, qué dolores que causan esas enfermedades en el cuerpo, ¿no es cierto? Pero fui al Señor Jesucristo buscando sanidad. También al mismo tiempo, también después de eso, fui al médico. Al médico me recetó la medicina adecuada y por gracia de Dios ahora estoy dando testimonio. Por gracia de Dios y por gracia que Dios le dio sabiduría a la ciencia, estoy sano de esa enfermedad. Entonces, busquemos al Señor Jesucristo. Entréguele su corazón. Por eso esta serie es importantísima. Usted tiene que dar el paso de entregarle su corazón al Señor, ¿sí? Entregarle su corazón y vida para que usted se convierta en un hijo de Dios. Como hijo de Dios, usted tiene derecho para ir delante de Él, para ir delante de su presencia buscando sanidad. Buscando sanidad. ¿Y sabe qué? En el Señor Jesucristo no solo encontramos sanidad del cuerpo, encontramos sanidad del alma. Como ya hemos visto y seguiremos viendo, el Señor Jesucristo muchas veces cuando sanó, dijo también, no dijo tú eres sana o eres sano, dijo eres salva o eres salvo. También al mismo tiempo da la salvación. Y saber eso nos llena de alegría, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo enfrentar la enfermedad cuando viene, porque sí llega, ¿sí? No somos como Superman, que inmune a algún tipo de enfermedad. No. Si nuestro cuerpo se debilita, Dios permite
hasta para que lo busquemos a Él, no nos olvidemos de Él, ¿sí? Y Él va a hacer la obra porque Él es nuestro sanador, Jehová Rafa, nuestro sanador y también nuestro salvador. Entonces, ¿qué le ha parecido esta palabra? Usted que está escuchando, el primer paso que usted debe hacer es convertirse en un hijo de Dios. Conversando con las personas, yo les pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? Me dicen sí, sin ninguna, e inmediatamente responden que sí. Pero, ¿quién realmente es hijo de Dios? San Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos decir que somos hijos de Dios, pero tal vez no lo somos. Pero cuando usted acepta a Cristo, cuando lo reconoce como su Señor y su Salvador, lo invita a su vida, que gobierne su vida, usted es un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros le animamos que venga a los pies de Cristo, que se convierta en un hijo de Dios. Por eso aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, que dice así. Repítela con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Usted aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Ahora, venga a la palabra, estudie estos casos de enfermedades, de sanidades. Lea la palabra, deje que el Espíritu Santo le enseñe, conozca, llénese de conocimiento, de sabiduría. Una vez que aprenda, busque aplicarla y también busque enseñarle. Otros tienen que saber que Jesucristo es nuestro sanador, que Jehová Rafa es nuestro sanador. Tienen que saber, tienen que aprender a venir al Señor Jesucristo buscando sanidad y también salvación. Ore, converse con el Señor, cántele alabanza, adórele. Y también le contamos que hay espacio para usted en la iglesia. Venga a escuchar la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gloria a tu nombre por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel y maravillosa que está allí presente, mi Dios. Tu palabra que está allí enseñándonos. Tu palabra que está allí redarguyendo. Tu palabra que está allí, Señor, diciéndonos que tú eres nuestro sanador. Diciéndonos que tú eres nuestro Salvador. Y saber eso nos llena de satisfacción, nos alegra el alma, y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos bendices con esta palabra, y esta palabra nos da esperanza, sanidad, en bendiciones, en vida eterna, en tantas cosas maravillosas. Pedimos a tu Espíritu Santo que lleve esta palabra por todos los rincones, las personas escuchen, las personas la pongan en práctica, las personas a través de esta palabra pueden encontrarse contigo, buscar, sabiendo que tú eres el sanador, Señor. Gloria a tu nombre. Y te damos gracias, Señor, a través del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y reenviemos a otros también para que conozcan estas verdades de la palabra de Dios. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.